En el territorio peninsular se impuso entre el siglo VIII y el siglo XV la civilización musulmana. Durante estos años aparecieron una serie de innovaciones tecnológicas, de ingenios tecnológicos, y se difundieron otros propios de la cultura romana y de la cultura de Oriente a través de una corriente que procedía de China, de la India, de Persia, que cristaliza en Oriente Próximo, y a través de Oriente Próximo llega al territorio peninsular denominado por entonces Al-Ándalus. Entre esas innovaciones tecnológicas, muchas fueron las destinadas a trabajar con un recurso fundamental en cualquier civilización, el agua. Durante esta etapa se impusieron innovaciones tecnológicas que permitieron acopiar, almacenar y distribuir el agua, lo que modificó el modo de vida de la población que vivía en ese territorio. Prueba de ello son el gran número de vocablos procedentes del árabe que tenemos referidos al agua, a su sistema de distribución, acequia, a su sistema de almacenamiento del agua, aljibe, alberca, o incluso a su sistema, por ejemplo, de elevación, como puede ser la palabra noria. Nos vamos a fijar en los sistemas que sirvieron para captar y elevar el agua. Quizás el que mayor interés nos despierta puede ser la noria. Este sistema, esta palabra incluso, viene del árabe, de la palabra naura. Consiste en un sistema en el que tenemos dos ruedas, una rueda vertical y una rueda horizontal. Se acciona a través de la fuerza de un animal que mueve la rueda horizontal, cuyos dientes se encajan con la rueda vertical, y esa rueda vertical va circulando. En esa rueda vertical, en la parte exterior, tenemos una serie de vasijas llamadas arcaduces, derivado del nombre árabe cadús, que van atados, como veis, con dos cuerdas, y que en la parte inferior recogían el agua y en la parte superior la vertían a una canaleta. Su posición normalmente era una posición horizontal en el sentido de las cuerdas del reloj, y estaban, es profeso, colocados de modo que vertían correctamente el agua a esa canaleta que derivaba posteriormente en un estanque o en una balsa, a través de la cual se distribuía ese agua. ¿Para qué servían estas norias? Servían para sacar el agua del pozo y almacenarla, para, a lo mejor no del pozo, sino de una presa que derivaba el curso de un río, o incluso para drenar un foso o para evacuar aguas pantanosas. Volviendo a los arcaduces, estos son, como podéis observar, vasos de cerámica, cuya forma a lo largo del tiempo no ha variado excesivamente, son cilíndricos y lo que tienen son dos estrangulamientos, como podéis ver aquí. Tienen además un orificio por el que se vertía y se recogía el agua. Lo único que va a ir variando a lo largo del tiempo va a ser su base. Tenemos aquí un ejemplo de un arcaduz con una base cónica, mientras que este la tiene plana. Y a partir del siglo XI, siglo XII, como decía en su Tratado de Agricultura, y ven a la guana, les van a colocar una pequeña perforación, les van a hacer una perforación en esta base, de modo que puedan evacuar el agua, aunque la noria se quede en suspensión, de modo que evite que se rompan estos arcaduces. También su tamaño va a diferir. Vamos a tener arcaduces más pequeños, como puede ser este, como pueden observar, y otros de un tamaño muy superior. Esto variará en función de la noria a la que sirvan y del tamaño del pozo o del lugar del que se quiera extraer agua y de su profundidad. Numerosos de estos objetos han aparecido en todo el Levante peninsular y en la zona andaluza, especialmente en las zonas de regadío, y van a aparecer desde la etapa emiral a la etapa nazarí. Este, junto a los otros sistemas de acopio, en aquel momento sirvió para cambiar radicalmente la vida en las ciudades, puesto que el agua se distribuía tanto a los aljibes públicos, las mezquitas, no olvidemos el patio del San o patio de abluciones, o a los baños públicos, a los que bien pudo servir este arcaduz procedente de las excavaciones en la Alcazaba de Málaga. Igualmente sirvieron
a lugares de trabajo como talleres, como los denominadas tenerías, lugares donde se curtía y trabajaban las pieles, o la alfarería. En la agricultura, este sistema de distribución del agua fue fundamental para que apareciera la agricultura de regadío. No olvidemos que esto a su vez sirve para la introducción de nuevos cultivos como el arroz, la caña de azúcar, el algodón o la morera, la berenjena, las espinacas, las alcachofas, los cítricos, frutas como la sandía, el melón, la granada e incluso nuevas especias como el comino, la menta o el cilantro. Asimismo, la fuerza que creaba esta noria, la fuerza hidráulica, permitió el surgimiento de otros ingenios como el molino hidráulico, el molino para el batán, es decir, para eliminar toda la grasa del textil y compactarlo adecuadamente, o el molino de papel. Sin duda la invención del papel es uno de los avances científicos más importantes en la historia de la humanidad. Aunque su origen se remonta a China en los siglos I o II antes de nuestra era, la unificación de los territorios de Asia Oriental en torno al Islam hicieron que el papel se expandiera rápidamente por estos territorios, por Irán, Irak, Siria, Egipto, norte de África, entre los siglos VIII y IX, y llegara a la península ibérica con Al-Ándalus en el siglo X. El papel supuso toda una revolución en el mundo de la comunicación, especialmente en la comunicación escrita, por ser un soporte fácil de fabricar, con un coste de fabricación mucho más bajo que otros materiales que se estaban utilizando en ese momento, como por ejemplo el pergamino. Era sencillo de almacenar y también era fácil de comercializar, ¿no? Y de ahí vino precisamente esa expansión rápida de la utilización del papel, que amplió muchísimo el campo del conocimiento. Una de las primeras citas relativas al papel que nos ha llegado es la del enciclopedista Ibn al-Rabihi en su obra El collar único, en el que nos da citas sobre la existencia del papel en Al-Ándalus. El mundo cristiano también nos ha legado algunas citas sobre el papel, como por ejemplo en el libro del Buen Amor del arcipreste de Hita, en el que hace una alusión breve al papel y nos dice: en suma, vos lo cuento por non vos detener. Si todo esto escribiese, en Toledo no hay papel, refiriéndose a otro de los focos de fabricación del papel en este momento, como era Toledo. Y otro foco importante es precisamente Sátiva, y una de las citas más importantes acerca de la fabricación del papel en Sátiva nos llega a través de Al-Idrisi, que nos dice en su obra Recreación del deseo de la división de las regiones: ciudad hermosa y acendrada, y se hace en ella papel que no se hallara más precioso. Precisamente el papel andalusí era un material muy apreciado, era un material que se utilizaba sobre todo para la copia de libros y que era exportado en todo el área mediterránea. Dentro de la fabricación del papel se podría hablar de la fabricación a través de la tracción, por un lado, del agua, y otras opciones, porque esto no hay unanimidad con respecto a esta forma de fabricarse. Podría ser la tracción animal o también la fuerza humana. La industria papelera andalusí alcanzó un alto grado de desarrollo si tenemos en cuenta pues testimonios como por ejemplo el de un supervisor de mercaderías en la Sevilla en torno al año 1100, ¿no? En el que habla de la necesidad de cambiar formatos, de mejorar la calidad del papel, de brillos, de texturas, es decir, cosas que afectaban al precio de fabricación, al precio de coste, y todo esto nos dice que en torno al siglo XII ya la industria era ya algo altamente especializado y se buscaban otro tipo de calidades dentro del papel. Cuando precisamente hablan de esto de papel en las mercaderías, ¿no? Se refieren muchas veces con esta unidad de medida que es la rezma, y es un vestigio interesante que nos ha quedado. Actualmente también se cuenta el papel con esta unidad de medida, la resma, que más o menos equivalía a unas 480 hojas y actualmente a unas 500 hojas. Una de las principales aportaciones del papel, como hemos dicho, fue el revolucionar el mundo de la cultura, el mundo de la cultura escrita. El papel vino a ser un catalizador en un momento esencial en el que entre los siglos VIII y XIII la cultura pasó de ser una cultura esencialmente oral hacia una cultura escrita.
y gracias al papel se pudo dar este cambio. Y este cambio fue tan importante como el paso de la cultura manuscrita a la cultura impresa, que vino dado de la mano de la imprenta. La tinta y el papel dieron alas a un mundo cultural que estaba en ebullición, donde se beneficiaron de este nuevo soporte en las artes, las ciencias, y se generó todo un mundo del saber que alteró las tradicionales formas de transmisión y producción del conocimiento, que estaban más circunscritas al ámbito monástico. El ámbito monástico también siguió produciendo y transmitiendo el conocimiento manuscrito, y de hecho tenemos testimonio también en el museo, por ejemplo en el Beato de Cardeña, ¿no?, cómo se siguió empleando el pergamino, que convivió con el papel durante estos siglos. En concreto el Beato de Cardeña está datado en el siglo XII y nos muestra cómo se seguía empleando este tipo de material. La historia del papel se reconstruye a través de la cultura material, a través de lo que nos ha llegado, además de todos estos testimonios de los que hemos hablado, y esencialmente nos han llegado tres tipos de testimonios de materiales de papel. Por un lado están los vinculados al uso de papel en documentos de tipo oficial, ¿no?, cotidiano, como por ejemplo pueden ser los protocolos notariales. Por otro lado nos llegan a través de estas obras literarias, científicas, que a pesar de que podemos estudiarlo a través de ellas, nos han llegado una ínfima parte de lo que debió ser la producción de este tipo de obras en Al-Ándalus. Sobre todo podemos encontrarlas en el norte de África, y bueno, nos han llegado obras tan fundamentales como por ejemplo El collar de la paloma, considerada una de las obras maestras dentro de la literatura hispánica. Y por último también nos han llegado hallazgos casuales, como son unas piezas que tenemos aquí en el museo, ¿no?, que son unas piezas que se encontraron en una restauración en los años 90 en una arqueta, y que al retirar el tejido, bueno, pues encontraron como relleno dentro de la arqueta. Otros ejemplos de este tipo de hallazgos casuales los encontramos en arquetas como la conservada en la Real Academia de la Historia de Martín I el Humano. Toda esta cultura material que es necesaria para la reconstrucción de la historia del papel en Al-Ándalus nos habla también de escasez y de falta, debido a, primero, que es un material muy delicado. Por otro lado, hubo una gran destrucción de obras andalusíes, y bueno, pues es lo que nos da es esa falta en los museos, en los archivos y en las bibliotecas de lo que fue esa gran cultura. Y bueno, pues nos quedamos con esa frase esperanzadora también del collar de la paloma, en la que dice: si quemáis el papel, no quemáis el pensamiento, a él confiad. Así que esperamos que por lo menos esa cultura haya pervivido de otras maneras en nuestra cultura. En este tercer capítulo de la serie Tecnología y Ciencia al servicio de las sociedades medievales nos vamos a centrar sobre todo en medicina y farmacopea, pero vamos a hablar también de supersticiones. Si bien la ciencia y la tecnología se movieron en un terreno amplio, este terreno estaba normalmente abonado por toda una serie de creencias no solo religiosas. Todas ellas tenían un mismo objetivo común, y este era conseguir el bienestar humano. El ser humano se comprendía desde una perspectiva holística, donde en su vida influían no solo elementos naturales, sino también sobrenaturales, como podrían ser genios, espíritus o el propio mal de ojo. Tanto en el mundo cristiano como en el mundo islámico se fue estableciendo todo un sistema sociosanitario en torno a este acto que se consideraba piadoso, el de curar al enfermo. Y así se fueron propiciando la generalización de medidas higiénicas, infraestructuras como canalizaciones y hamames. Se fue profesionalizando tanto la profesión del médico como del farmacólogo, y se fue instaurando métodos de control para que estos fármacos vendidos en mercados y boticas fueran reales y no se cayera en el fraude o en el engaño. El interés residía en encontrar más y mejores vías para combatir la enfermedad, y esta pasaba por promover la prevención, eje fundamental de la actuación médica en la Edad Media, que pasaba por la alimentación, por la higiene o por el uso del incienso para purificar el aire y evitar que llegaran insectos. En un segundo estadio se recurría a los fármacos, a la medicina, y ya, sino como último recurso, a la cirugía. Pero ¿cuál era el contexto en el que se producían estas innovaciones y cambios a nivel médico? Estamos en una península donde predomina la cultura médica visigoda, que se practica sobre todo en monasterios. Pero a partir del siglo IX, desde el Bagdad abasí y la Casa de la Sabiduría que se había fundado aquí,
empiezan a difundirse las obras procedentes del mundo griego, del mundo persa, del mundo indio, pasadas por el tamiz árabe, complementadas con contribuciones nuevas y que llegarían, entre otros lugares, a Córdoba. Una Córdoba en la que se iría avanzando también en el conocimiento y que acabaría compitiendo con la propia Bagdad en la exportación, por así decirlo, del saber, tanto a Europa como a Oriente. En el ámbito de la medicina se avanzó en el conocimiento, por ejemplo, de la anatomía, un tema de por sí peliagudo por las restricciones religiosas, pero que fue fundamental para avanzar también en la cirugía, sobre todo en la oftalmología y la obstetricia. Sabemos que se practicaron operaciones de cataratas, de traqueotomías, que se procedió a la ligadura de arterias, pero fueron fundamentales los instrumentos quirúrgicos auténticamente revolucionarios porque se amplió el catálogo de formas y de funciones. En el Tratado de Cirugía de Abulcasis, por ejemplo, encontramos toda una serie de ilustraciones y aquí en la vitrina podemos encontrar 3 instrumentos quirúrgicos procedentes de las cercanías de Sevilla, datados en finales del siglo X, principios del XI, que aunque han llegado incompletos, podrían hablarnos de mangos de cucharillas para medir y dosificar las medicinas o incluso de una sonda. Las operaciones generalmente se realizaban bajo el efecto de anestésicos, opio, mandrágora o el propio hachís. En estos contextos se desarrollan nuevas formas de preparación de fármacos que pasan por cocimientos, por filtrados, por destilaciones o sublimaciones o cristalizaciones. Para ello se utilizan diferentes elementos, desde morteros, sublimadores, utilizados unos para mezclar los componentes que configurarían la medicina, el otro, el sublimador, como mechero que permitía no solo hacer un fuego intenso, sino también dirigir la llama, clave para mantener una temperatura a la que cristalizarían o se sublimarían las sustancias, y alambiques. En este caso conservamos un alambique en cerámica vidriada, fundamental para que fuera impermeable, y que sería un caperuzón. Vemos aquí un dibujo del funcionamiento del sublimador y el alambique, de cómo las sustancias se evaporarían y se condensarían ya en el caperuzón. Tradicionalmente se fabricaban en metal o en vidrio y de hecho en el almacén conservamos una pieza que se ha leído como caperuzón de alambique con una pipa ascendente. También se introdujeron nuevas formas de conservación de los propios medicamentos, desde los famosos albarelos o botes de farmacia hasta ungüentarios o los llamados frascos molares, que en este caso son procedentes de la colección de Islam Oriental, que se llaman molares por esa especial forma que tienen. Se utilizaban para conservar desde ungüentos, bálsamos o col, esa sustancia negruzca que servía para maquillar los ojos, y también como colirio. También podemos observar cómo buscan mayor facilidad en la toma de los fármacos y así se mezclan los componentes con miel y sobre todo azúcar, una contribución sobre todo árabe, que tomaban forma de píldoras, de jarabes o de electuarios, que son una especie de caramelos. ¿Significaron estos cambios el destierro de creencias y supersticiones? En absoluto. De hecho, pervivieron, incluso se aliaron. La así llamada medicina del profeta, que combinaba prescripciones coránicas y de los hadices, de las tradiciones de Mahoma, contribuiría a promover la higiene personal y también la prevención. Más allá de estas prescripciones religiosas, existieron supersticiones que de hecho se han mantenido a lo largo de los siglos. El hecho de llevar cerca del cuerpo amuletos o talismanes nos habla de ello. Estos se llevaban sobre todo con la idea de mantener la salud, de evitar el mal de ojo y de curar la enfermedad. En el almacén y también en las exposiciones podemos ver sendos amuletos con fórmulas mágicas que se escribían no solo en árabe, sino incluso también en hebreo. Con todo ello vemos cómo las innovaciones técnicas se entrelazan, se retroalimentan, cómo impactan en la sociedad y cómo producen cambios en el día a día. Y estas piezas que hemos estado viendo nos hablan de esa cotidianidad de la historia.